Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda mesa de las jornadas transversales de televisión digital, número 11 ya. Hola, Leonardo Marina, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo te va? 11 ¿Cuántos años es años? mucho, sí, ¿no? La verdad cuando empezamos no sabíamos que estas jornadas iban a tener la extensión que han tenido y que van a seguir teniendo, por suerte. Sí, y esta Eh, edición, como bien recordábamos ayer, especial por los 70 años de la televisión pública, que en la universidad tiene toda una tradición de investigación y tiene toda una tradición también en el acompañamiento de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, ¿no es cierto? Así es. En la mesa de hoy justamente esta tradición vamos a honrar porque esta mesa se llama Dispositivos de la Memoria, Tecnologías y Archivos en la TV Pública. Y hemos convocado a Alejandra Rodríguez, docente investigadora de nuestra casa, para que la coordine. Alejandra es profesora de historia y magíster en sociología de la cultura, y además es una investigadora especializada en temas de historia del cine e historia audiovisual. Y en esta mesa nos interesaba un poco recorrer esa historia de los archivos de la televisión pública y también de sus tecnologías, cómo con el correr del tiempo se han implementado, y en esto la televisión pública ha sido siempre pionera e innovadora en distintas metodologías de grabación que posibilitaban distintos formatos, distintas estéticas, y a su vez eso generaban en archivos que también genera su historicidad en cómo conservarlos y qué se ha conservado y qué no, ¿no es cierto? Por eso esta mesa está conformada con referentes eh, del archivo histórico de Radio Televisión Argentina y de la TV Pública. Le damos paso a Alejandra en la segunda mesa de estas 11ª jornadas transversales de televisión digital. Les recordamos a todos quienes nos están siguiendo por el canal de UNC TV, a quienes le agradecemos la transmisión y el acompañamiento jornada tras jornada, que las jornadas van a quedar grabadas y disponibles para consulta permanente en el canal, y que mientras tanto en la transmisión pueden mandar sus inquietudes, preguntas, de modo a que también puedan participar de la mesa. Fenómeno, le damos paso entonces a Alejandra a la segunda mesa y prepararemos las 12ª jornadas dentro de poco. Ahí estaremos. Los esperamos entonces. Hasta Gracias. luego. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias Alejandra y Leonardo. Bueno, disculpen los minutitos de demora que tuvimos. Este encuentro, entonces, como bien dijeron los colegas, se da en el marco de las 11ª jornadas transversales de la televisión digital. Este año, la Universidad Nacional de Quilmes y el Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la TV Digital ha dedicado las jornadas a la reflexión y al intercambio de ideas en torno a la televisión pública. Una televisión pública que hace unos días, más precisamente el 17 de octubre, cumplió 70 años de vida. En ese marco, hemos invitado especialistas para conversar alrededor del tema dispositivos de la memoria, tecnologías y archivos en la televisión pública. Un tema muy interesante porque si bien la noción de archivo tiene un anclaje directo en el pasado, remite a la posibilidad del recuerdo, de la memoria, de la historia, implica también una apuesta al futuro, un hacerse responsable de un compromiso con las generaciones futuras. Entonces, bueno, sobre estos temas y otros, hoy conversamos con nuestros invitados e invitada, a quienes agradecemos muchísimo su presencia en estas jornadas. Todos ellos desde diferentes experiencias, desde diversas responsabilidades, tienen que ver con este archivo histórico de la RTDA, que fue creado en 2013 por Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Ley de Servicios Audiovisuales y que tuvo como objetivo garantizar la accesibilidad pública de esta valiosa información de nuestra querida radio y televisión pública. Entonces, vamos a presentarlos ahora. Bienvenido Julio Fernández Baraybar, es coordinador del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, estudió Historia y Lenguas Nórdicas en la Universidad de Estocolmo, Suecia, es guionista cinematográfico, es responsable de
guión de ficciones memorables como Mirta de Liniers Estambul, Cipayos y El general de la fiebre. Realizó también documentales como La ceniza y la brasa, sobre la personalidad de Arturo Jaureche, y es autor de libros, entre los que mencionaremos El Mercosur de Perón y Crónicas de la integración continental. Tenemos también aquí presentes a Elina Ducci Espina, que es licenciada en Artes, es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes en la UBA y diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual, también en Investigación y Conservación Fotográfica Documental. Se desempeña en la actualidad como archivista audiovisual en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y es investigadora en el área de medios y preservación audiovisual. Contamos también con la presencia de Oscar Nuncio, quien es ingeniero por la Universidad Tecnológica Argentina y actualmente es subgerente de Ingeniería de la Televisión Pública. Él ingresó a la televisión en 1977 en ProArtel, hoy Artear, con el blanco y negro a válvulas y al año siguiente en ATC Canal 7, para la televisación del Mundial 78. Durante más de 15 años fue parte del equipo técnico para el canal público, se especializó en las cámaras de estudio Bosch, que operaron en el Canal 7 hasta el 2006. Fue jefe de mantenimiento por más de 10 años, pasando luego al equipo de proyectos para la conversión tecnológica de Canal 7 desde el 2005 hasta esta fecha. Fue participativo en el desarrollo e implementación de la televisión digital terrestre y líder en el equipo de planificación tecnológica de la televisión argentina. Entonces, ya presentados, y si les parece bien, la idea es que cada uno de ustedes tenga un tiempo para exponer, aproximadamente 15 minutos, y luego dejar un ratito para que aparezcan las preguntas y podamos conversar acerca de estos. Agradezco también a quienes están siguiendo la transmisión y agradecemos los saludos que nos están haciendo llegar. Bueno, vamos entonces con los y las invitadas. Si les parece, empezamos por Elina, seguimos por Julio y no sé si Julio quiere empezar, si ya está todo disponible, empezamos por Julio, perfecto. Seguimos por Elina y luego por Oscar. Bien. Con mucho gusto, ¿me oyen bien? Sí. Perfecto, pregunto porque hemos tenido algunos problemas iniciales que nos demoraron en el inicio de esta reunión. Les agradezco la espera y sepan disculpar los inconvenientes. Como ustedes saben, los archivos audiovisuales no pueden referirse al inicio mismo de la radio y la televisión, o mejor dicho, de la televisión en este caso, habida cuenta que la televisión no contaba en su inicio con formas de grabación, sino que se emitía directamente al aire y eso se perdía en el momento mismo en que era emitido. No obstante lo cual, lentamente fueron incorporándose distintas formas de grabación que permitieron ir formando una memoria de la televisión argentina, parte de la cual también sufrió un importante deterioro en el traslado del canal desde su residencia en el edificio Alas al actual emplazamiento acá en Figueroa Alcorta, al 2900, donde estoy en este momento conversando con ustedes. Ahí se perdió mucho material, de manera que hay ciertos baches, a lo que hay que agregarle que en algunas oportunidades y en los periodos críticos de la economía argentina, sobre todo en materia de importación y esas cuestiones, mucho del material de grabación se volvía a utilizar, se regrababa encima, con lo que se perdía lo que anteriormente se había grabado y se había recogido. De modo tal que con esos baches, los 70 años de la televisión argentina lograron de todas maneras acumular un importante acervo. Una de las cuestiones fundamentales desde el punto de vista técnico, me parece a mí, que el archivo ha aportado al archivo que en su momento se hizo al inaugurarse de una máquina transfer, de un equipamiento que permite
la transferencia de fílmico a digital. Que si la información que dispongo no es equivocada, sería el único equipamiento de estas características que tiene el Estado Nacional, razón por la cual el archivo histórico brinda importantes servicios de digitalización a diferentes organismos públicos, tanto del orden nacional como de la capital federal y provinciales. Tenemos acuerdos con el Archivo General de la Nación, con la Biblioteca Nacional, con la Universidad de Tucumán, Universidad de Tierra del Fuego, con el Museo del Cine, etcétera, en donde nuestra principal tarea es, en estos acuerdos, digitalizar el material fílmico de estos organismos, y a cambio de ello nos queda en el archivo una copia de ese material digitalizado, lo que nos permite ampliar el propio acervo del archivo histórico de la radio y la televisión argentina. Después ha habido, y esto el amigo Nuncio, que tiene una larga experiencia en la televisión pública, lo sabe mucho mejor que yo, ha habido, digamos, todo un trabajo que es permanente de digitalizar viejos soportes que en muchos casos ya ni siquiera tienen la maquinaria necesaria para pasarlo, para hacerle play. U-matic, Betacam y todos esos soportes que han quedado fuera de uso y de fabricación. Es más, en muchos casos el personal de acá de la televisión pública logró encontrar veteranos mecánicos en Estados Unidos que son, parece ser, los únicos en el mundo, o uno de los pocos en el mundo, que están en condiciones de arreglar, de reparar esos viejos artefactos como el U-matic o el Betacam. De modo tal que el trabajo ha sido un trabajo el que llevó adelante el archivo, por un lado, el de la digitalización que les digo, y por otro lado, un trabajo estrictamente ya de orden archivístico, de catalogación sobre todo, que ha sido realizado sin cesar a lo largo de estos años. Uno de los objetivos que tenía desde su creación el archivo histórico de RTA era el de poner a disposición del público en general, de los argentinos y de todo aquel que le interesara el material audiovisual argentino, ponerlo a disposición. Para ello, se creó en el 2015, cuando conducía el archivo histórico de RTA Javier Trimboli, se creó el archivo Prisma, que es un sitio en internet donde se subía todo el material que lentamente se iba digitalizando y catalogando, creando secciones, creando distintas digamos así, formas que permitieran una rápida visualización y un interés, o despertar el interés en el público en general. Este archivo Prisma tuvo un éxito muy grande en su lanzamiento. Logró una importante cantidad de seguidores y de gente que lo visitaba asiduamente, y por alguna razón que nunca logramos establecer, la anterior administración decidió suspender, bajar este archivo de la internet, estableciendo dificultades y una barrera para que el público en general pudiese acceder al mismo. Una de las principales tareas que nos dimos, incluso casi a pedido de la gente que integra el staff del archivo histórico de RTA, fue volver a lanzar en internet el archivo Prisma, cosa que logramos
hacer el domingo pasado, el 17 de octubre, en concordancia con la celebración de los 70 años de la televisión pública, logramos apretar el botón para nuevamente en Internet el archivo Prisma actualizado con una nueva fisonomía, con un refresco de sus características formales, pero tratando siempre de cumplir lo que fue el criterio fundamental al momento de crearse el archivo, que fue el de la democratización del acceso a los archivos audiovisuales. Este es el estado actual del archivo. Hemos logrado en este año y pico que llevamos, y sobre todo dentro de la pandemia, porque casi toda la gestión, desde que yo me hice cargo, ha sido dentro del marco de la pandemia, se ha logrado actualizar la catalogación, se ha logrado mantener el ritmo de digitalización de los distintos soportes, tanto fílmico como de otros soportes de video, de modo tal que el archivo ha crecido en su acervo, se ha enriquecido con los aportes de las copias que nos quedan de la digitalización de otras instituciones, y es de destacar, me parece, que la pandemia hizo crecer la demanda de archivos audiovisuales por parte de la industria cinematográfica o de la industria audiovisual. En este casi 2 años de pandemia, digamos, hemos tenido un enorme crecimiento de la demanda de archivos, habida que ante la dificultad de salir a filmar con un equipo de personas a la calle o en estudio, la industria buscó suplantar eso por medio de las imágenes de archivo. Y esto le ha permitido una intensa actividad y un intenso conocimiento por parte de los productores cinematográficos del acervo del archivo histórico de RTA. Y para terminar, y como el otro aspecto que hemos querido lanzar en este relanzamiento de Prisma y en este ayornamiento del archivo, les quiero mencionar que hemos convocado a un concurso de cortos, de microcortos audiovisuales de 1 a 3 minutos, dirigido a un público de entre 18 y 35 años, es decir, dirigido a un público juvenil con 2 temáticas a elegir: salud por un lado y Plaza de Mayo por el otro. A esos efectos, el equipo del archivo ha seleccionado distintos materiales vinculados a uno y a otra temática que se pondrán a disposición de los interesados en participar en el concurso para que ellos en la duración de 1 a 3 minutos intervengan estos archivos, le agreguen cosas propias, editen, hagan lo que quieran y participar de este concurso, cuyo premio será proporcionar 5 minutos de material del archivo de RTA para la próxima producción de aquel que logre obtener el premio. Esto ha sido más o menos la actividad que hemos llevado en estos 2 años, y estas son un poco los criterios que hemos estado manejando. Y a mí me interesaba particularmente que el INA participara de esta reunión, porque el INA, ella misma y en representación del equipo de trabajo del archivo, tienen una alta capacitación técnica, una maravillosa dedicación a este trabajo, que lo hacen con un enorme respeto y entrega. Y yo no quería que una actividad como esta no tuviera la presencia de alguno de mis colaboradores que realmente
dedican todo su saber a mantener el archivo vivo y en condiciones. Con esto creo que doy por terminada mi exposición y le dejo el lugar a Elina para que la continúe. Muchas gracias, Julio. Agradecemos todo lo que nos contaste y sobre todo las buenas noticias, ¿no? Como el lanzamiento, que yo ya lo estuve mirando, del archivo Prisma, y también el concurso sobre el cual seguro que volveremos a preguntarte, que es, digamos, una noticia muy auspiciosa para nuestros jóvenes. Así que muchas gracias. Damos la palabra a Elina. Bueno, gracias. Bueno, primero hola a todos y a todas. Y bueno, y agradecer a Alejandra Nicolisi por la invitación y obviamente a todo el equipo de la universidad por la organización de esta jornada que en este año está dedicada a este hito tan importante como el 70 aniversario de la televisión en Argentina y también el 70 aniversario de la creación del canal, ¿no? Como comentario personal, yo la verdad que celebro mucho cuando se producen estos acercamientos entre el canal y el ámbito universitario, pero fundamentalmente celebro mucho poder estar acá hablando de archivos audiovisuales y de archivos audiovisuales de televisión, ¿no? Porque, bueno, pasa un poco que en general los archivos de televisión quedamos como un poco al margen de los estudios, ¿no? Porque cuando se habla de preservación audiovisual se suele hablar más de cine y cuando se habla de televisión se habla más de cuestiones vinculadas a la producción de contenidos o cuestiones más tecnológicas o audiencias o estudios de público, pero rara vez se está hablando de lo que son los archivos de televisión. Y nada, el domingo en Argentina se cumplieron estos 70 años y es como un momento de reflexión, de rememoración, de balances y de proyección a futuro. Pero bueno, la realidad es que para poder poner en práctica todas estas cosas, los archivos somos como un elemento más que fundamental. Así que bueno, yo obviamente me sumo a los festejos por el 70 aniversario de la televisión en la Argentina y de la creación de Canal 7, pero me gustaría como sumar a una especie de cumpleañero más, que es el archivo de Canal 7, porque en definitiva, y aunque no lo parezca tanto, nuestro archivo de alguna manera también está cumpliendo 70 años de historia. Así que, bueno, sí, los chicos pueden ir compartiendo pantalla para mostrarles el power que armé para hoy, una ponencia que la titulé 70 años de Canal 7, una mirada al interior del archivo audiovisual. Y bueno, o sea, por varios motivos a los que me voy a referir ahora, a lo largo de la historia del archivo de Canal 7, hubieron muchas modificaciones y también hubieron muchas mermas, ¿no? Muchas pérdidas. Pero así y todo, el archivo tiene una larga historia y conserva uno de los acervos audiovisuales más importantes del país en términos cuantitativos y obviamente cualitativos. Así que un poco la idea que yo tengo para hoy es poder hacer un breve repaso de la historia del archivo del canal para fundamentalmente poder trazar un recorrido que nos permita poder pensar en las distintas concepciones de archivo que se fueron sucediendo a lo largo de estos 70 años, pero principalmente me refiero a una primera concepción de tipo más operativa y funcional, a una segunda concepción de tipo patrimonial ligada o más bien institucionalizada en torno a la creación del archivo histórico de RTA. Así que bueno, si pueden cambiar la placa, contarles que la realidad es que nosotros no tenemos una historia debidamente documentada en relación a la creación del archivo de Canal 7, pero la realidad es que siempre que se creó un canal de televisión, y esto vale tanto para la Argentina como para el resto de los países del mundo, en paralelo también se creó algún tipo de archivo más o menos institucionalizado o más o menos ad hoc. Y como ustedes seguramente deben saber, en términos archivísticos, el concepto de archivo tiene una triple acepción, porque un archivo puede referir a una institución archivística, puede referir a un edificio o a un depósito de guarda de documentos y también puede estar refiriendo específicamente al conjunto de documentos de archivo, ¿no? En las últimas décadas, por suerte, hay cierta propensión a que los archivos de televisión adquieran un carácter más institucional,
Pero lo cierto es que los archivos de televisión históricamente se han identificado más con los depósitos de almacenamiento o con el conjunto de documentos en sí, ¿no? Esto básicamente porque lejos de seguir un propósito de tipo patrimonial, los archivos de los canales se fueron configurando a partir de las necesidades operativas de las emisoras, ¿no? Desde ya que los archivos de televisión pueden ser audiovisuales, pueden ser sonoros, fotográficos, o inclusive pueden ser administrativos, así que como aclaración, yo hoy me voy a referir específicamente a lo que es el archivo audiovisual de Canal 7. Pasamos de placa una vez más, y como les comentaba recién, nosotros no tenemos debidamente documentado cuándo o de qué manera se creó el primer departamento de archivo en el Canal 7, pero sí sabemos que se está guardando material desde muy temprano, ¿no? Y esto sencillamente lo sabemos porque en la actualidad el archivo de noticias del canal guarda cintas fílmicas que datan de la década de 1950, ¿no? Entonces, por más que hoy nosotros no conservemos archivo audiovisual específico del año 51, yo me arriesgo a plantear esta hipótesis de que el archivo del canal de alguna manera también está cumpliendo 70 años. Pero algo que me gustaría recalcar es que en la conformación y el desarrollo de este archivo estuvo absolutamente condicionado por una multiplicidad de factores entre los que podemos destacar aspectos técnicos, operativos, económicos, ideológicos, políticos e incluso aspectos afectivos, ¿no? Pero bueno, para pensar un poco en la historia del archivo, tendríamos que pensar en la historia del canal, así que les propongo pasar de placa para empezar por el principio. Y bueno, esto, LS82 TV Canal 7, desde hace unos años más conocida como la televisión pública, es el primer y es el más antiguo canal de la Argentina. Como dijimos recién, hace poquitos días cumplió 70 años, dado que el 17 de octubre del 51 se realizó la primera transmisión oficial. Y en aquel entonces el canal se llamaba LR3, Radio Belgrano TV, y se trataba de una empresa que estaba a cargo de Jaime Yankelevich, que si bien era privada, contaba con mucho apoyo del Estado. De hecho, en muy poquito tiempo el canal definitivamente quedó a cargo del Estado, y salvo por un breve periodo entre el 54 y el 55, Canal 7 históricamente fue el canal público por excelencia, ¿no? El canal de bandera, como dice el eslogan actual del canal. Pero bueno, en esta fecha fundacional del 17 de octubre, el canal fue inaugurado con la transmisión de los festejos por el Día de la Lealtad que se realizaron en Plaza de Mayo, ¿no? Se transmitieron los festejos y también un famoso discurso de Evita, que fue uno de sus últimos discursos públicos. Y la crónica periodística cuenta que se llevaron 3 cámaras portátiles a Plaza de Mayo y que desde ahí se realizó la transmisión en vivo y en directo. Y este dato del vivo y el directo es como un detalle muy importante para pensar tanto a la televisión como a los archivos de televisión, ¿no? Hay como muchos teóricos que plantean que el directo es este rasgo que define a la televisión, ¿no? Esta cuestión del broadcast. Pero si pensamos en las características del vivo y el directo de hace 70 años, claramente hay como una cuestión del orden de lo efímero que atenta contra la idea del archivo y contra la idea de lo archivable, ¿no? Porque hace 70 años casi toda la programación iba en vivo y las cámaras no tenían la capacidad que tienen ahora de grabar. Entonces, lo capturado por las cámaras se transmitía, pero se desvanecía en el aquí y ahora de la transmisión, ¿no? O sea, no quedaba registrado y por ende no se archivaba. Desde mi perspectiva, esto de ninguna manera se puede pensar como una falencia, porque simplemente las cosas eran así, o sea, el medio no grababa las transmisiones porque no tenía la necesidad de hacerlo. Y lo mismo pasaba con la preservación. Si no archivaba o no archivaba todo, era porque no había una conciencia de tipo patrimonial como de repente podemos tenerla ahora, ¿no? Lo que se archivaba porque se veía en términos operativos, ¿no? Esto es porque en sus orígenes la televisión era un medio de comunicación masivo de carácter industrial que se dedicaba a producir, transmitir, comercializar y no mucho más que eso. Y es por eso, justamente, que los primeros archivos de televisión se conformaron en torno a las necesidades operativas que tenían los canales. Pasamos de placa y bueno, es por este motivo que al igual
que cualquier canal del mundo, el archivo audiovisual de Canal 7 fue concebido a partir de una perspectiva operativa, funcional y también comercial, ¿no? Esto quiere decir que nació para guardar los contenidos que podían llegar a ser remitidos o que podían llegar a ser reutilizados para producir otros programas. Y en la medida en que el archivo responde a estas necesidades operativas, también quedó desdoblado en dos secciones, porque por un lado tenemos el archivo de noticias, que conserva el material del noticiero, y por otro lado el archivo de envasados o de artística, que conserva el material del resto de la programación. En este punto, a mí me interesa señalar que este carácter operativo, de alguna manera, define un carácter fundamental del archivo, que es la fragmentación, ¿no? Porque por un lado tenemos un archivo fragmentado o desdoblado en dos secciones, con todos los problemas que eso conlleva, porque los criterios de guarda y catalogación de un archivo y de otro son absolutamente distintos, pero también por otro lado tenemos una fragmentación del flujo televisivo, ¿no? En los años 70, Raymond Williams planteó, a mi parecer, de una manera muy inteligente, que la televisión es una tecnología cultural cuya programación se ofrece como un flujo audiovisual, ¿no? Como un continuo de imágenes y sonidos. Entonces, en la medida en que los archivos de televisión archivan de manera selectiva una serie de contenidos, claramente tenemos una pérdida completa del flujo. Y esto es bastante interesante porque como dispositivo, la institución archivística en general maneja como cierta pretensión de totalidad y transparencia, ¿no? Pero cuando nos encontramos con un archivo de televisión, vemos todo lo contrario, o sea, trasluce todo lo contrario porque justamente el archivo del canal se muestra como absolutamente fragmentario y opaco. Y hoy por hoy, en esa fragmentación y opacidad original y también inherente a la lógica de los archivos de televisión, nosotros vemos que hay una pérdida, ¿no? Porque nos encontramos con la dura realidad de que la mayoría de los contenidos están perdidos. Y de alguna manera esta pérdida de contenidos también implica una pérdida de lo que es la memoria audiovisual y cultural colectiva, ¿no? Esto lo plantea muy bien Andrés Di Tella en su película La televisión y yo, cuando él intenta recuperar a través de la tele la identidad colectiva y generacional que él perdió en sus 7 años de exilio, entre el 66 y el 73, y Di Tella justamente fracasa ante la inexistencia de los archivos de televisión de esa época, ¿no? Y en un pasaje de la película él dice esto, que los primeros 10 años de la televisión argentina están perdidos porque la tele iba en vivo y no se grababa, ¿no? De todos modos, recordemos igual que lo que no se grababa era la transmisión, porque de repente, y otra vez por cuestiones operativas, había cosas que sí se grababan. Por ejemplo, antiguamente en Canal 7, el archivo de noticias grababa en fílmico de 16 milímetros las notas en exteriores que luego iban a emitir al aire. Y muchas de esas notas son las que hoy por hoy componen el archivo histórico del noticiero. Y por otra parte, aunque lamentablemente hoy no las conservemos, también sabemos que algunas producciones de artística que estaban pensadas para la reemisión o para emitir en repetidoras, también se rodaban en fílmico, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de placa una vez más, y nada, esto, hay algo de la idiosincrasia del medio que se vincula con cuestiones absolutamente tecnológicas, porque bueno, es esto, para algunos contenidos la industria televisiva realmente necesitaba poder grabar, pero el fílmico era caro y llevaba tiempos de revelado y ocupaba espacio. Entonces, bueno, en Estados Unidos, hacia la década del 50, la firma Ampex creó para la industria televisiva la cinta de video magnética, que es un soporte absolutamente revolucionario porque justamente permitía reutilizar la cinta, ¿no? Pero bueno, el tema es que en esta posibilidad de regrabar es también que se perdieron muchos contenidos. Yo no me voy a detener en esto porque claramente Oscar es el experto y ahora nos va a hablar sobre la historia de las tecnologías de grabación, pero en esta placa les muestro un breve pantallazo de los soportes que tiene el archivo del canal, un poco como para pensar en estos vínculos complejos entre televisión, archivo y tecnología. Y esto, lo que le decía al principio, no es una falencia tecnológica porque la industria fue mutando la tecnología según las necesidades. Y esta mutación tecnológica fue como modificando o afectando al archivo
porque pasamos de transmisiones en vivo que no se grababan a transmisiones que se grababan, pero que después se borraban para poder grabar otros programas, ¿no? Volvemos a lo mismo, no había una conciencia patrimonial y se guardaba lo que se pensaba que se iba a volver a usar. Pasamos de placa, entonces, haciendo un breve repaso, podemos decir, entonces, que el archivo audiovisual de Canal 7 se configuró de manera temprana a partir de una lógica operativa y funcional, y que esta lógica, acompañada con el desarrollo tecnológico, fue dando lugar a un archivo absolutamente fragmentario, disperso, heterogéneo y también progresivamente obsoleto, ¿no? Pero bueno, como les decía al principio de todo, la idiosincrasia y la tecnología del medio no son los únicos factores que influyeron en el desarrollo del archivo. Hay también cuestiones económicas, político-ideológicas y afectivas dando vuelta, y son cuestiones que, según el caso, contribuyeron u obstaculizaron la preservación del fondo documental. Les propongo hacer un breve repaso por aquellos factores de los que todavía no hablamos, ¿no? En el primer caso, desde el punto de vista económico, hubieron dos cuestiones que atentaron contra la integridad del fondo, ¿no? Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con los costos. De por sí, el mantenimiento de los archivos es una cosa cara, pero en los archivos de televisión esta cuestión se acrecienta porque son archivos que crecen de manera diaria porque los canales todo el tiempo están produciendo horas y horas de contenidos, ¿no? Además, otra cosa es que, en general, los formatos de guarda también son los formatos de emisión. Entonces, en épocas de crisis presupuestaria, la necesidad de garantizar el aire provocó que se tengan que regrabar muchas cintas que de otra manera no se hubiesen tocado. Y después, por otro lado, como todos sabemos, los archivos tienen un valor comercial y se sabe que en algunas épocas oscuras y raras del canal hubieron algunos funcionarios y trabajadores que han hecho sus negociados y que han vendido archivo, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el factor político e ideológico que influyó, porque, bueno, una cosa es no guardar o descartar por cuestiones operativas y otra cosa muy distinta es no guardar porque se quiere ocultar algo, ¿no? Hay como varios ejemplos, ¿no? Como contaba Julio recién, entre el 78 y el 79 se realizó la mudanza del viejo Canal 7 al actual edificio de Figueroa Alcorta y los militares decidieron descartar el archivo de artística. Al finalizar la Guerra de Malvinas ocurrió algo similar porque, bueno, los militares quisieron descartar material que resultaba comprometedor y sin remontarnos tanto en el tiempo, durante el periodo 2017-2019, la gestión de Eugenio Izquierdo, Miguel Pereira y Hernán Lombardi dieron de baja la página web de Prisma que democratizaba el acceso del archivo, ¿no? Pero bueno, como contraparte de toda esta oscuridad, la labor de algunos trabajadores y trabajadoras del canal funcionó como un contrapeso, fundamentado en el afecto y en la valoración de esos archivos que son parte de la memoria del canal y obviamente del país, ¿no? Bueno, cuenta la historia que en esta mudanza del 78 los trabajadores del noticiero hicieron fuerza y lograron conservar el archivo de noticias. También cuenta la historia que en democracia empezaron a aparecer en algunos recovecos del canal archivos que los trabajadores habían escondido y sin lugar a dudas el reciente relanzamiento de Prisma también se enmarca en el amor que los trabajadores tenemos por esos archivos. Estos dos últimos puntos dan como para pensar y hablar un montón. Yo creo que influye el hecho de que el canal carece de cierta continuidad en la gestión, porque es un canal estatal cuya gestión cambia cada vez que hay un cambio de gobierno, y pasa que cada vez que asume una nueva gestión, un poco que quiere hacer borrón y cuenta nueva y desconocer lo que pasaba antes. Pero bueno, en la medida en que hay una continuidad de la planta, digamos que a veces se puede dar este contrapeso. Pasamos de placa. Y este contrapeso fue como muy importante para empezar a pensar en los archivos desde una perspectiva patrimonial. Como pueden ver en la placa, en el año 2007 se presentaron proyectos muy interesantes en torno al tratamiento de los archivos y a partir de la gestión de Tristan Bauer se concretaron logros muy importantes al respecto. Y felizmente todo este proceso desembocó en la sanción del decreto 378-2013, que fue un decreto firmado en el año 2013 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que creó
el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Pasamos de placa, una vez más. El archivo tiene como misión la preservación de los archivos audiovisuales y sonoros que existen o que hayan existido en las dependencias de Radio y Televisión Argentina. Y en un país que todavía no cuenta con una Cinemateca Nacional, la verdad es que la creación de este archivo marcó un punto de inflexión en la historia de la preservación audiovisual en la Argentina. Además, también en lo que respecta estrictamente al medio televisivo, es una institución que se aleja de este criterio operativo funcional del que hablamos hasta recién, para adoptar una perspectiva más cultural y patrimonial, ¿no? De hecho, entre otras cosas, el reglamento plantea que todos los registros son pasibles de ser declarados de valor histórico y cultural según los alcances de la ley de medios. De todos modos, siempre es importante aclarar que no es que a partir de la creación del archivo de RTA se pasó de una concepción a la otra, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un archivo nuevo, que se viene a montar sobre la estructura de instituciones de larga data. Entonces, bueno, hay como un largo y profundo trabajo para hacer. Pasamos de placa para ir terminando y simplemente reforzar lo que contó recién Julio, que en el marco de los 70 años de la televisión, este domingo relanzamos la página web de Prisma, que democratiza el acceso por internet del acervo audiovisual y sonoro de RTA. Ahí en la placa les compartí la dirección. Los y las invito a meterse, es una página que van a encontrar un amplio abanico de registros que recorren parte de la memoria audiovisual y nacional de los últimos 100 años. Se van a encontrar con material de Radio Nacional, de la televisión pública y de las instituciones con las que RTA tienen acuerdo. Así que bueno, para cerrar, simplemente remarcar esto, que el archivo audiovisual del canal es un área fundacional del canal que fue mutando a lo largo del tiempo, y que la multiplicidad de una infinidad de factores del orden del operativo, económico, ideológico y afectivo jugaron fuerte en su conformación, en su desarrollo, en su parcial pérdida, pero también en su conservación, y que bueno, que 70 años después de la creación, nosotros hoy podemos decir que el archivo del canal es mucho más que un archivo operativo subordinado a la pantalla, porque justamente hoy entendemos que el valor patrimonial que tiene para la memoria de nuestra cultura nacional. Así que bueno, eso, y las invito a conocerlo, a apropiarse de él y sobre todo a acompañarnos en este largo camino que todavía tenemos por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Elina, por esta perspectiva de largo plazo tan compleja y que nos diste un pantallazo importante acerca de los actores, los conflictos y también, ¿sí?, del trabajo hecho durante estos años. Antes de dar la palabra al próximo orador, quería comentar que hay mucha gente mandando saludos: Alfredo Alfonso, Cristina Siragusa, la gente de la Unidad de Formación y Capacitación Docente, Lía, Daniel, Felipe, Mónica, agradecen a los expositores y mandan saludos para todos. Bueno, ahora sí. Bueno, gracias, Alejandra. Vamos a retomar un poco lo que mis predecesores estuvieron conversando. Bueno, me presento un poquito porque de repente yo había preparado esta ponencia para un auditorio más especializado en el tema técnico, o no tanto quizás, pero bueno, hay unas cuestiones técnicas hay un PowerPoint que desarrollé y invito al operador a que ponga la primera placa. Eso está relacionado con la historia de la televisión en cuanto a la tecnología. La placa que está puesta me parece que le falta que sea full screen, porque están digamos, las previas, y quizás si lo pone un poquito más grande sería bueno. Bueno, la idea es, en el marco de los 70 años, poder hacer un pantallazo por lo que es, o por lo que fue el desarrollo de la televisión desde la década del 50 en adelante. El PowerPoint que yo planteo requiere alguna dinámica en cuanto al ir avanzando con las placas, porque
yo voy a hablar en función de eso y de repente avancemos un poco y planteemos el panorama de lo que queremos ver hoy, que estamos hablando de los comienzos de la TV, lo que fue la grabación en blanco y negro, en la época del film y del videotape, los formatos de cinta abierta, vamos a intentar abarcar en esta charla, los formatos de cinta dentro de los cassettes. De televisión hubo desarrollos tecnológicos muy importantes que fueron mejorando cada vez más la seguridad y la preservación del material que se grababa, con lo cual se pasa de la cinta abierta al cassette y después a otros formatos digitales de disco óptico. Ese es un poco el temario que aparece en la siguiente placa. Y vamos a empezar con si hablamos de archivo de historia, de la placa número 3, que veo que no aparece, voy a esperar a ver si la pude poner. Ahí estamos. Esa es el temario, y ahora vamos a la siguiente. En la siguiente placa hay un material de archivo realmente importantísimo, que no es audiovisual, es simplemente la página 1 del libro de guardia de transmisión del año 51, del 17 de octubre, donde se menciona en esa placa, en ese escaneado que hay ahí, la hora que empezó a la televisión a emitirse, la firma del técnico que está en la planta transmisora, la frecuencia del canal 7, y que se llamaba, como bien dijeron antes, LR3 TV, canal 7. Y eso es lo que también está escrito en las cámaras cuando empecemos a ver un poco algunas fotografías que vienen a partir de esta placa. Las transmisiones regulares, que figuran donde estoy yo ahí en la pantalla, fueron el 4 de noviembre. El 17 de octubre fue la emisión en vivo desde Plaza de Mayo del discurso de Eva y de Juan Perón. LR3 TV empezó en esa fecha como parte de lo que Jaime Yankelevich y el Estado Nacional hicieron esfuerzos para poder traer el primer equipamiento que ahora se va a ver debajo de ahí están las fotos de las torres de transmisión, la torre de transmisión que están actualmente en el edificio de Acción Social, en la calle 9 de Julio y Belgrano, o entre Belgrano y Moreno. El primer transmisor que se ve allí en la foto también es parte de esa documentación histórica que fue sacado de lo fílmico. En esa época, la televisión arranca sin ningún tipo de posibilidad de ser grabada. Por eso que en esa época no quedó ningún material, casi por una década, de archivo que pueda utilizarse en cuanto a lo que es la cinta magnética o el videotape. Durante toda esa década, del 51 al 60, el Canal 7 se basó fundamentalmente en la puesta en el aire de programación en vivo la ficción, en vivo la publicidad, pero había una herramienta que se podía utilizar que era el fílmico. Entonces ahí con el material fílmico se empezaron a desarrollar los primeros noticieros. Las noticias tenían posibilidad de salir a la calle y alzarse las tomas. Ese material es el que quedó como primera instancia de archivo en la TV pública o en Canal 7. Ese material quedó también a nivel mundial, porque esto pasaba en todos los canales del mundo. El mundo en sí recién tiene televisión grabable o algo que pudiese ser guardable a partir del año 58, 59. Si seguimos avanzando con las placas, ahí vamos a ver un poco más algunas imágenes históricas de cómo se trabajaba en estudios en los comienzos. No sé si esa placa, eso, por favor, gracias. Ahí están los móviles exteriores, los primeros móviles que llegaron al país y llevaban a bordo las mismas cámaras que eran bastante engorrosas de trasladar.
no eran portátiles para que las que se llevaron a Plaza de Mayo, sino unas cámaras, las cámaras que existían en el mundo eran de un gran volumen, eran a válvulas, eran con cables gruesos, pesados, y significaba eso un esfuerzo para poder ponerlas en el aire y que funcionen. Eso con el tiempo cambió. Seguimos avanzando con las fotos. Vamos a ver algunas fotos de estudios de Canal 7, de algunos locutores que están, y camarógrafos que están allí al lado de las cámaras, que eran las vedettes de esa época. Si avanzamos un poco más, vemos la introducción de las cámaras de fílmico. Las cámaras, estas filmadoras eran sin sonido. Estamos hablando de que el sonido recién se implementa en el fílmico a nivel de uso cotidiano ya en la década del 70. Durante los 60 y los 50 vamos a encontrarnos con la mayoría del material fílmico sin audio, porque las cámaras a cuerda, las Bolex de 16 milímetros, no tenían la electrónica interna para captar el audio. Esto es así hasta, y sin videotape hasta la década del 60. En la siguiente placa aparecen los logos de los canales privados que aparecen en la década del 60, tanto en Buenos Aires como en las ciudades del interior del país más importantes. Y acá se produce un punto de inflexión porque los canales privados introducen la tecnología del videotape. Por supuesto, Canal 7 está también siguiendo esa evolución y está también casi simultáneamente con los privados pudiendo grabar los programas de estudio, con lo cual la producción televisiva cambia al poder grabarse, al poder borrarse, al poder editarse y prolijar los programas que antes salían en vivo y sin posibilidades de poder corregir los errores o los bloopers que aparecían en cámara y que hoy cuentan como anécdotas los que todavía están de aquella época o contaban cuando vivían los que participaron y fueron los pioneros de esa histórica década de televisión donde estaba solo Canal 7 y donde se hacía televisión casi improvisadamente y en vivo y sin posibilidad de corregir lo que ya iba al aire. Nosotros siempre decimos que el canal sin la grabación es una especie de fábrica de humo que sale por la chimenea y que se pierde en el cielo, digamos, en el éter o donde fuere, en la medida que se va generando, con lo cual no había posibilidad de guardar ningún tipo de documentación relacionada con lo que se había hecho en esa época, excepto lo que se pudo haber filmado mientras estaba en el aire dentro de los estudios, como a título de promoción o a título de visualización en los cines y promover la televisión a través de la imagen fílmica. La siguiente placa muestra, es más técnica, muestra una síntesis o una tabla de los formatos de grabación que se fueron desarrollando en el mundo desde la primera parte que dice 16 milímetros, que ya es fílmico, hasta la siguiente que dice cuádruplex. Yo no puedo señalar desde acá, pero en la siguiente placa hay una resaltación, sí, está resaltado ahí las características técnicas del 16 milímetros, en qué años se utilizaron, qué tipo de marcas de cámaras de filmación, ya sea Bolex o Cinema Productions, era la más común en el mercado televisivo. Si seguimos avanzando, vamos a ver la foto de las cámaras y allí vamos a ver la parte central, la cámara, la primera cámara que tuvo sonido, que en aquella época, años 67, 68, se le puso el nombre de Auricón. El Auricón permitió a los noticieros sacar a la calle una cámara y que los cronistas pudieran expresarse con su sonido y la imagen, por supuesto, para hacer notas. Y ese es el material
digamos, que quedó de noticias o de ficción o de color, me refiero de color en cuanto a las notas. Había programas ómnibus en aquella época que salían a la calle con este tipo de auricón para hacer notas a los actores. Y después tenemos que hablar de cómo se reproducía este material en la siguiente placa. Vamos a ver lo que se llama el telecine o el telefilm, que es el elemento que reproducía en directo los fílmicos de las publicidades, los cortes comerciales, los dibujos animados, todo lo que implicaba tener el material en fílmico, había que reproducirlo. Y acá me gustaría detenerme un poquito en la siguiente placa. La siguiente placa la puse hoy porque en la investigación que uno hace permanentemente sobre la televisión, también la otra placa que viene es parecida, se van a ver que hay una cámara de televisión grande por ahí y al lado hay una cámara filmadora. O sea, simultáneamente en la década del 50, por ejemplo, en Estados Unidos, esto no llegó nunca a la Argentina. Ahí se ve perfectamente una cámara Marconi, lo que está en verde, una de las primeras cámaras de la televisión argentina, al lado de una cámara filmadora. ¿Por qué? Porque era la única forma de que se hiciera televisión, se viera en vivo, a distancia, y también se pudiese preservar algo de lo que estaban filmando, algo de lo que estaban grabando. Ustedes van a ver por YouTube quizás que hay documentación archivística de programas de Estados Unidos que tienen los archivos de la década del 50. Eso no es videotape, eso es fílmico, y está hecho con este tipo de cámaras que son duales. Tenía la filmadora adicionada a la de video. Esto acá no llegó nunca porque los costos eran muy altos de sostener un sistema doble y de los costos de celuloide para poder trabajar el sistema, y en lugar de que fuese prácticamente sin costo para el canal, esto tenía un costo muy alto para poder guardar el material que se grababa con fílmico en esa época en las grandes emisoras americanas, la NBC, la ABC o alguna de ellas. Con lo cual la televisión argentina, en la siguiente placa vemos que se basó siempre en material fílmico de series de televisión, por eso fueron tan populares las series, porque era la forma que había para poder recibir el material y reproducirlo con los telecines de una forma económica y de una forma que pudiese ser, digamos, universal. Algo igual pasó lo mismo con los canales privados en Argentina. Los canales privados que aparecen, digamos, en los 60, tenían un concepto del negocio muy particular y trasladaban lo que se hacía en videotape para no llevarlo al interior, a los canales del interior que no tenían máquinas de videotape, porque eran muy caras, lo transportaban como fílmico. Entonces había un aparato que se llamaba videofilm, que es el que pasaba de videotape o pasaba de video a fílmico. Decía procedimiento inverso. ¿Para qué servía esto? Para después distribuir el material fílmico en el interior y poderlo reproducir con un telecine, que era algo que todos los canales tenían para pasar las películas y las series. Y por ejemplo, en Canal 13, Guarmestre, se conserva mucho material de la década del 60 que está hoy digitalizado, pero que estuvo pasado por fílmico para la distribución nacional de ese material. Eso Canal 7 no tenía esa posibilidad y no guardó, no tenía el videofilm y no pudo guardar, por no tener ese material, esa tecnología, ningún programa grabado, aunque sea en cuádruplex, de blanco y negro. Ese material no quedó en ningún lado, por lo que dijo Lina antes, de que se reutilizaban las cintas porque eran costosas, porque no pensaban la importancia que significaba, no sé, los programas que se hacían en ese momento. Una lástima, el problema de concepto,
archivístico de aquella época que duró muchos años y que lamentablemente por mucho tiempo no fueron precavidos de poder guardarlo en las condiciones que hoy podríamos disfrutarlos. En la placa siguiente vamos a ver la década del 80, el ingreso de la TV color en todo el esquema de la televisión argentina, tanto desde Canal 7 como del 13, 9, 11 y el interior pasaron a color, y ahí hay un punto de inflexión. Hubo que tener tecnología color también para la grabación y para los telecines. La siguiente placa muestra, por ejemplo, la sala de telecines de ATC, donde ahí había 6 equipos de telecine, uno al lado del otro, con proyectores. Cada uno tenía 2 proyectores de 16 milímetros. Con esto se reproducía ya sea el material blanco y negro o color de fílmicos de esa época. Seguimos a la placa siguiente y vamos a ver el tema de cómo baja la señalización de lo que eran las cuádruplex. Y después seguimos un poco más abajo, vamos a ver las primeras grabadoras cuádruplex de blanco y negro y la primera editora. Sí, ahí dice editora empalmadora cuádruplex. La primera edición que se hizo en televisión era cortando la cinta. Hay una especie de aparato que es un cúter, es un cortador de cinta. Había que cortarla en el medio de lo que se llamaba tracks para que no saltara la imagen. Había que ser muy preciso en esta edición. Era una edición física, no electrónica. Era como editar fílmico. Después eso se reemplazó por la edición electrónica. Y una de las primeras máquinas que la siguiente placa muestra, con cierta capacidad de edición electrónica de alto nivel, era la cuádruple de 2 pulgadas que se introdujo para el Mundial 78 en Argentina, la RCA TR600, que es la que se muestra en esa foto, con algunas características técnicas que figuran allí. Era formato analógico, no hacía cámara lenta, o sea, la máquina era una altísima calidad de grabación, pero, digamos, las funcionalidades artísticas eran muy bajas, excepto la posibilidad de edición de audio, de video, ya sea empalme, ya sea inserción de escenas en el medio de la cinta. O sea, tenía una serie de prestaciones y de facilidades muy novedosas, fundamentalmente de una calidad muy alta. Los alemanes, además de la cuádruplex, pasamos 2 placas adelante, introdujeron en Argentina o pretendieron introducir el formato B de grabación en cinta abierta de 1 pulgada, un formato que fue de alguna manera el primero que entró en ATC en esa época, con una serie de dificultades tecnológicas que no se popularizaron en todos los canales, con lo cual fue un formato donde hay mucho material guardado. Esto se llama BCN, porque es el nombre de la máquina, pero es un formato B de cinta abierta. Si seguimos avanzando, vamos a ver de la BCN algunos detalles, de cómo era el sistema de transporte, en fin, y cómo era el escáner, que se ve, que es las cabezas de la cinta, las cabezas de la máquina, perdón. Tengo que ir rápido porque esto es amplio y tengo que, si no, y si me detengo en cada cosa, vamos a tardar mucho. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver un modelo importante de máquina que era el formato C de cinta abierta, que es el que se impuso en todo el mundo, digamos, que fue un clásico, que es la siguiente placa, o 2 placas más, donde ese formato es uno de los porcentajes más altos de material guardado en televisión en la década del 80 al 90. Si seguimos avanzando en la línea de los tiempos, allí van a aparecer pronto algunas fotografías de los cassettes de U-matic, los cassettes de Betacam, formatos de cinta ya donde mucho más desarrollados, mucho más fáciles de maniobrar y mucho más chicos, con lo cual se podía sacar a exteriores, hacer notas guardadas, filmar las notas de noticiero en estos formatos,
Yo lo estoy viendo acá, a ver, voy a mirar ahora qué es lo que estás mostrando. Ese es el Betacam, por ejemplo, es uno de los formatos que son un clásico. Y ahí van a ver una camcorder Betacam, una cámara con grabadora. Esa cámara con grabadora se utiliza actualmente con otro tipo de grabación, pero es prácticamente el mismo estilo que se está utilizando ahora, que vamos a ver en las siguientes dos placas. La última evolución en grabación, que es la grabación digital en disco óptico, en un disco como un DVD, donde aparece encapsulado dentro de un plástico y preserva ahí adentro archivos. Ya la forma de grabación no es analógica, sino que es digital, y todas las camcorders son las que salen a la calle y pueden grabar este tipo de disco mecánico, o ya pueden grabar en memorias electrónicas, casi como la memoria SD, la micro SD, pendrives u otro tipo de memoria de alta performance para guardar y transferir el material de archivo que es de las grabaciones que se hacen en exteriores. Con estas mismas máquinas de mesa se graban también los programas en estudios, con lo cual ya se unifica el criterio de grabación de estudios y exteriores en el mismo formato. Si seguimos avanzando un poco más, vamos a ver, una más por favor, vamos a ver esto que está acá, que es una máquina reproductora de un cartucho, un cartridge, que tiene varios discos adentro, ya no es uno por cada cartucho, sino que tiene de a 10 o de a 12, y puede almacenar en forma masiva el material, que es lo que estamos usando ahora para poner el material del canal a resguardo dentro de la digitalización de archivos y poderlo catalogar y poderlo tener acceso rápido ante una necesidad de armar un material de tipo de noticias o de histórico. Oscar, te interrumpo un segundito para sí. pedirte si podés ir cerrando los próximos minutitos, porque estamos más voy a cerrar con estas últimas dos placas que las puse hoy, para ponerlo rápido el tema. En el marco de los telecines, de la forma de transferir, vamos a avanzar con el PowerPoint, dos plaquitas más. En el marco de lo que es un transfer de fílmico a video, ahí vemos uno, ese es el que tenemos nosotros. Es un transfer que van a ver la siguiente placa, que se ve un poquito más ampliada. Ahí, donde a la derecha pueden ver unos dos remotos, uno para posicionar el cuadro de la película y esas tres ruedas que están ahí para corregir color. Estos son con corrección de color para poder hacer todo lo que hablaban antes Julio y Elina, de poder digitalizar películas, ya sea blanco y negro o color, de las diferentes, con los diferentes convenios que se han realizado. Y este es un telecine de tiempo real, o sea, la película corre a la velocidad normal de una película, con lo cual decidimos este tipo de tecnología porque es más rápida para poder digitalizar, porque si avanzamos en una placa más, hay una tecnología más importante en cine, que es la tecnología del scanning, del escaneo cuadro por cuadro. Un escaneo como si fuese el escaneo de una hoja, pero cuadro a cuadro en el fílmico. Esto es mucho más lento, pero mucho más preciso, de mucha más calidad, y es lo que se usa en Hollywood para digitalizar cuando se generaba el material en fílmico, o todo el material de archivo fílmico se digitaliza a través de escáneres para poder preservar en la mayor calidad posible, bueno, todo lo que significa el cine como negocio y como preservación de archivo de las películas más importantes. Y después, al final de esto, la siguiente placa va a mostrar, o las siguientes dos placas, perdón, esta no porque es parte del escaneado, acá es la forma en que el operador puede ver todo el material en el scanning y corregirlo cuadro a cuadro, pero me quería detener en la siguiente placa, en esta en particular, donde estamos ahora trabajando para ver si podemos conseguir comprar
lo que se llama librería robótica para guardar el material que les comentaba yo, de esos 2 cartuchos que están ahí de disco óptico, y poder con la catalogación buscarlos, tenerlos siempre disponibles. Y esto es lo que estamos ahora abocados en trabajar para mejorar la escalabilidad tecnológica de lo que hoy es un archivo, que hay que ir a buscarlo con la mano, el material, y no está guardado en estas librerías. Bueno, con esta placa y otra más que viene de todo este tema, yo finalizo mi charla de hoy, pero no quería dejar de por lo menos mostrar estas 2 placas que vienen, que son un poco la tendencia futura hacia donde vamos a escalar nuestro archivo de discos ópticos, y donde van a poder de alguna manera nuestros técnicos y operadores y realizadores buscar ese material en un software como el que vimos allí, donde puedan tener acceso mucho más libre y mucho más rápido. Bueno, muchas gracias y disculpen la velocidad, pero evidentemente esto requiere mucho más tiempo para poderlo desarrollar. No tenés audio, me parece. No, ahora sí, estaba agradeciendo a vos por este viaje en el tiempo sobre la tecnología desde los inicios hasta la digitalización más nueva. Fue súper interesante. Bueno, además de los saludos, hay una pregunta en el chat que quería hacerla extensiva a nuestros expositores, la puede contestar quien quiera. Que dice así: ¿qué piezas valoran ustedes como las más importantes a nivel patrimonial del archivo y a nivel de los contenidos? ¿Cuáles les parecen los más relevantes para la historia que contiene? ¿Y cuáles dirían que son los agujeros, quizás, para esta misma historia también más relevantes? Esta es una de las preguntas que, bueno, la puede contestar cualquiera, y puedo agregar un par más y ustedes deciden si las quiere contestar y quién. Yo también les preguntaría qué les parece que quedará de nuestro presente para ese futuro, ¿no? ¿Qué piensan que sería relevante conservar de lo que se está emitiendo ahora? Y pienso en las piezas audiovisuales, pero también pienso en los objetos, en la tecnología, ¿no?, que hablaba Oscar recién, ¿no? ¿Qué sería importante conservar de esos objetos, de esos artefactos y de esas piezas audiovisuales para el futuro? Y pienso también en que cuanto más se desmaterializa el archivo, ¿no?, más necesidad hay también de ver el celuloide, de ver el disco de vinilo, la cámara, el VHS. Entonces, les pregunto si existe alguna posibilidad de que el público acceda también a esa materialidad. Y si hablamos del acceso, pensaba también en el archivo Prisma, digamos, y todos los posibles accesos con fines educativos, investigativos, artísticos y demás. Y también en ese punto me gustaría que cuenten si hay investigadores que están trabajando más allá, digamos, del archivo Prisma con algún otro material, o si el material disponible es el que está allí en Internet. Bueno, después tengo más preguntas, pero bueno, si les parece, empezamos por aquí. Elina, empezá, si querés, con ustedes que tienen un conocimiento más amplio de cada una de las piezas. ¿Qué te parece a vos lo más relevante? Yo, en lo personal, es como compleja la pregunta, porque en realidad lo relevante es subjetivo, ¿no? O sea, relevante para quién y para qué y en qué momento. Desde mi perspectiva, todo es relevante y está en un punto, en un mismo nivel, porque tiene que ver con esto, con los intereses que tiene cada uno. Así todo, más allá de esta opinión mía personal, sí hay una realidad, es que, como decíamos,
Canal 7 es el canal del Estado, que siempre fue el canal del Estado. Y hay algo que no tiene ningún otro canal, que son todas las comunicaciones oficiales del Estado, de los distintos gobiernos que se fueron sucediendo, democráticos o dictatoriales. Y allá por los 2000, cuando se empezó a crear este protocolo de digitalización y plan de digitalización, una de las primeras cosas que se hizo fue decir, bueno, digitalicemos todas las cadenas nacionales. En ese momento se entendió que era un material sumamente de importancia y de relevancia y distintivo también de nuestro archivo. Y es así que no sé si el 100%, pero estamos como muy cerca de tener lo que es el 100% de las cadenas nacionales digitalizadas. Y después también hay otra cuestión que a veces hay que hacer como un equilibrio entre lo que es el contenido y lo que son los soportes. Hay una realidad, es que hay materiales que están en soportes, que no están en muy buen estado, entonces a veces hay que priorizar esos contenidos que tal vez no serían tan relevantes o que no habría tanto consenso de su relevancia, pero que hay que ir a digitalizarlos ya porque si no se pierden, porque las cintas se están descomponiendo. Entonces ahí es como que se hace como hay que hacer como un mix entre todas las cosas. Por otro lado, en relación a la otra pregunta de lo de los baches más importantes, sin duda alguna el bache más importante es el bache que tenemos en el archivo de envasados de Artística, que es esta destrucción que hubo, o este descarte que hubo del 78 para atrás. Entonces, lo que es el archivo de noticias, más allá de los baches que puede llegar a haber, hay material desde la década del 50, pero de lo que es el resto de la programación tenemos a partir del 78. Hay alguna que otra cosita del 72, tenemos ahí un material de Troilo muy lindo, pero a partir del 78. Entonces, ese sería como el bache más importante. Yo quiero agregar, nada, a tu pregunta, creo que hay que archivar todo lo que se produce. Creo que hoy la producción audiovisual es abrumadora, es cierto, pero también es cierto que es necesario archivar absolutamente todo lo que se pueda de esa producción audiovisual. Habida cuenta que además no requiere espacios físicos como requería antes el soporte, digamos. Hoy YouTube es una gran fuente de documentación audiovisual que estará ahí mientras este mecanismo siga funcionando. De manera tal que yo creo que la necesidad de archivar es hoy quizá incluso más compleja y más grande que antes, a lo que quiero agregar otra cuestión. En primer lugar, yo no creo, sinceramente, contrariamente un poco a lo que vos manifestás, no creo en el fetichismo del objeto disco o CD o cinta abierta. Creo que es más, esos materiales han sufrido y sufren un deterioro que la digitalización no sufre y que de sufrirla, año a año se renuevan las maneras de su conservación con nuevos soportes. De modo tal que prefiero sinceramente el universo binario de la digitalización que la Biblioteca de Alejandría, que ocuparía espacios infinitos que no podemos ni siquiera imaginar. Nuestra Biblioteca de Alejandría de hoy no ocupa espacio físico casi. Perfecto, sí, coincido. Lo que pensaba en que además de las piezas audiovisuales y el enorme trabajo de digitalización y de poner en acceso todo ese material, está la cuestión por ahí museística, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con los objetos y que la gente quiere conocerlos también? Y los tenemos, el canal, y eso Oscar seguramente puede ampliar, el canal tiene un precioso museo de este tipo de objetos históricos que han permitido la televisión desde su inicio. Sí, claro, totalmente.
Sí, yo coincido con Julio de que hay que guardar todo, de que a partir de la experiencia que hemos comentado de los momentos donde se perdieron material, se perdió y hoy estamos con algunos baches importantes que nos hubiera gustado haber tenido. Creo que ese aprendizaje y aparte también el material que es perecedero, porque lo que es cinta magnética se puede llegar a borrar por desmagnetización o se puede perder por humedad o porque se pega uno con otro de las vueltas del cuádruplex o se forma un hongo. Oscar, para no hablar de los nitratos que se autoincendian. Tal cual, absolutamente coincido. Con lo cual, el futuro de esto es digitalizar y después, con el tiempo, cambiar el soporte de esos mismos archivos para seguir guardando el material digitalizado y todo lo que se está haciendo ahora o lo que se hace de un tiempo a esta parte, hay que guardarlo todo porque es la experiencia que nos dejó digamos, la falta de previsión que hubo durante tantos años con respecto al concepto de archivo. Con lo cual me parece importante tener una idea en común que lleve para adelante el proyecto y que permita de ahora en más, tanto en lo tecnológico como en lo archivístico, saber que no vamos a cometer los errores del pasado. Gracias. Sí, Julio. Una cosita más quiero agregar en lo que dice Oscar. Nos hemos encontrado, y el otro día hubo una reunión del Consejo Federal de la Televisión Pública, que cada uno de los canales provinciales e incluso de canales de un radio más pequeño, municipal o regional, están comenzando a hacer sus archivos. Es decir, hay un gran impulso archivístico hoy en la Argentina. El INASABE, tenemos un convenio con la Universidad de Tierra del Fuego, y claro, se encontraron con que no tenían muchos archivos, o sí, no tenían ningún archivo. Y entonces convocaron a la población a que presentase, entregase todo el material que tuvieran filmado, grabado en VHS, en todo tipo de soporte, que de alguna manera constituía el único material fílmico que existía sobre Tierra del Fuego. Y con eso han comenzado a hacer un archivo. Creo que es una experiencia altamente interesante. Totalmente, totalmente. Bueno, les agradezco. Yo quisiera quedarme una hora más charlando con ustedes porque estamos tratando temas súper interesantes y además importantes y relevantes para el presente y para el futuro. Así que agradecerles enormemente y antes de despedirlos quiero comentarles y comentar a las personas que nos están siguiendo que hay un nuevo libro de la Unidad de Publicaciones de la Divulgación Social de la Ciencia del Departamento de Ciencias Sociales, que compiló Alejandra Pía, 70 años. Así que, bueno, compartida esta grata noticia, los despido agradeciéndoles enormemente palabras y seguro que va a haber oportunidad para seguir continuando este diálogo tan fructífero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente.